Buenas tardes, compañeras y compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 8 y nuestro tema a exponer es la música popular del movimiento estudiantil de 1968. México 68. En nuestro país, Óscar Chávez era considerado el representante por excelencia de la canción de protesta, pues tenía ya un legado de al menos un lustro como cantante y compositor de la escena local. Al principio de su carrera interpretaba corridos revolucionarios o temas de música tradicional latinoamericana, como Román Castillo, y a partir de entonces su voz marcó una era. Amparo Ochoa era otra cantante mexicana que pertenecía al movimiento musical de la nueva canción de América Latina. En 1968 tocaba junto a Chávez en universidades y bares de la ciudad. Ese mismo año, la cantautora Judy Reyes se inmiscuyó en la vida de campesinos de Chihuahua y se inspiraba en ellos para componer corridos y defender sus causas. Ella abandonó la oportunidad de ser una cantante de música comercial para componer e interpretar otras baladas con corte político. Incluso escribió una canción a Mao Zedong, el líder comunista chino. Las letras de las canciones de Judy Reyes, junto con su voz desgarradora, le ganaron enemigos públicos en el gobierno del sombrío Gustavo Díaz Ordaz. La periodista Elena García Sánchez, autora de Judy Reyes, una mujer de canto revolucionario, relata en la biografía de la cantante que, en 1969, hombres con metralletas y enmascarados que pertenecían al Estado Mayor Presidencial la sacaron de su casa por la noche y la golpearon, antes de liberarla. Querían que les prometieran que no cantarían de nuevo canciones de protesta, una advertencia a la que nunca hizo caso. Liliana vincula las influencias del rock mexicano de los 80, popularizado por Rodrigo González y Jaime López, directamente a las canciones que hizo Reyes. Eran tiempos de amplitud modulada y discos de vinilo. En 1968 se escuchaba en la radio y en los tocadiscos música ranchera, tropical, boleros y rock and roll, tanto en inglés como en español. También canciones de protesta y trova, el Sol de México. El movimiento estudiantil del año de 1968 trajo consigo una revolución a nivel cultural que incluso se vio reflejado hasta en la música de aquel tiempo. Los jóvenes usaron la música como una herramienta de protesta que marcó a toda una generación, pero ¿qué era lo que escuchaban en ese entonces? Pues los, pues los estudiantes escuchaban a Kings, The Wall, Janis Joplin y Jimi Hendrix. Uno de los temas más sonados eran Street Finger's Man de los Rolling Stones y Live My Life de The Doors. De igual manera, Joan Baez, Leonard Cohen, Bob Dylan y Pete Seeger eran un estandarte musical, tanto así que este último se presentó en la Facultad de Ciencias de la UNAM, invitado por el Partido Comunista. ¿Y qué decir de los Beatles? Quienes con el tema Hey Jude alcanzaron las protestas juveniles que, bueno, pues tenían un pegajoso coro del álbum blanco. Asimismo, el tema Revolution manifestó su intención de hacer un mundo mejor y fue usado como símbolo para los jóvenes. Además, a partir del 68, el rock se volvió un género claro y explícitamente revolucionario, enfocado en criticar a la autoridad, a los políticos y las guerras. Los Duk y el tijuanense Javier Batiz fueron un claro ejemplo de esto. Y finalmente, no podemos dejar de lado los corridos prohibidos de Óscar Chávez, como ya se ha mencionado anteriormente, como Carabina 3030, quien comenzó a cantar desde 1962 en las facultades de Ciudad Universitaria y estuvo presente en el movimiento estudiantil, convirtiéndose en el máximo icono de la canción de protesta. En la década de los 60,
El consumo de música en México abarcaba cerca de la mitad de lo que escuchaba era música mexicana y latinoamericana, y la otra mitad era música estadounidense y de otros países. La difusión estaba fuertemente apoyada por las estaciones de radio, que en aquellos años transmitía en amplitud modulada, que basaban su oferta con programas de variedad, con números musicales, en vivo y programación musical, ya sea por género, ritmos o autores. La televisión también formaba un papel importante por sus programas de invitados y sus números musicales, que aunque no eran aún un medio tan masivo y ocupaba mayormente su programación en la transmisión de series estadounidenses como Lassie, Mr. Reed o I Love Lucy, así como la introducción de las primeras telenovelas producidas en México. La producción, distribución y consumo de música en México durante 1968 fue muy nutrida. En ese mismo año en el país estaba en el panorama internacional por la organización de los Juegos Olímpicos de 1968. Con ese pretexto y bajo el marco de la Olimpiada Cultural, el 29 de septiembre de el mismo año se presenta Duke Ellington y su banda en el Auditorio Nacional. El rock tuvo una gran relevancia durante esta época, por la influencia de la música de Bob Dylan, The Beatles, entre otros intérpretes. El rock mexicano que comenzaba a gestarse era la manifestación de valores contraculturales y la literatura de la onda. En 1968, Alejandro Jodorowsky y Alfonso Arau conducían el programa de televisión 1, 2, 3, 4, 5 a Gogo por el telesistema, en el que integraban música rock con teatro, realizando happenings en el que participaron agrupaciones como los Dog Dogs. Y bueno, aquí se pueden observar algunas canciones que hablan sobre el movimiento del 68. Es bien sabido que la música sirve para protestar así como para hacernos sentir bien. Estos artistas por su parte tomaron inspiración del movimiento estudiantil. Existen diversas muestras artísticas sobre este acontecimiento. Recabando lo abordado en ese tema, en conclusión, el movimiento estudiantil del 68 se convirtió en un símbolo de protesta en el país, ya que desde la escuela nos enseñan que este movimiento fue una unión entre las máximas casas de estudios, la UNAM y el IPN, además de las múltiples muertes que dejó esta matanza. Por ello, aquí dejamos algunas canciones que se inspiraron en el movimiento del 68 y se plasmaron como un himno de protesta y lucha. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por su atención. El equipo estaba conformado por Karime Sherlin, Bernal Cortés, Gerardo Raciel Zúñiga Liberato y su servidor Emanuel Vargas Martínez. Muchas gracias.